naturaleza de la vida eterna. Dice el versículo 2 y 3, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la cruz vemos nosotros la glorificación del Hijo y la glorificación del Padre a través de la muerte de Jesús por nuestra salvación. Porque, repito, la única forma de que Cristo pudiera ejercer esa potestad que se le dio, esa total autoridad de poder perdonar pecados y dar vida eterna, era solamente con su muerte. Y esa potestad solamente le fue dado a Él. Fuera de Él, fuera de Jesús, no hay otro que pueda hacerlo. Bien lo dice el escritor Lucas en el libro de los Hechos. Y en ninguno otro hay salvación. ¿Y qué dice? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Él, solamente Jesús puede otorgar perdón de pecados y por ende la vida eterna. Así que si alguno hay entre nosotros que anda buscando su salvación por otro lado, que siente en su vida un cierto remordimiento y escrúpulo y quiere buscar el perdón en otros lados, no busque más. Solamente en Jesús hay perdón. Solamente Cristo, por su amor, por su misericordia, por su bondad, puede perdonar a aquel que se confiesa pecador con sinceridad, en arrepentimiento y fe, creyendo en Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y la vida eterna no es hasta que estemos con el Señor. La vida eterna empieza aquí. La vida eterna empieza cuando entendiste el Evangelio por la obra del Espíritu Santo en tu corazón, entendiste el Evangelio de Jesús y en arrepentimiento y fe aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Ahí empezó una comunión especial, diferente con Dios. Ahí empezó una comunión con Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de la oración con Él. Por eso dice, la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo en oración y en lectura de su palabra. Conocerle significa crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo a través de una comunión estrecha con Él. Esa es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué más encontramos en esta porción? En los versículos 4 y 5 encontramos la obra terminada y su resultado. Leamos versículos 4 y 5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y es que, hermanos, el maravilloso plan de redención inequívocamente se cumpliría. El plan de redención se habría de cumplir. Jesús todavía no había muerto en la cruz. Jesús estaba empezando a ir hacia el Calvario. Padre, la hora ha llegado. Él todavía no moría en la cruz, pero en cuanto a Dios, hablaba de las cosas que aún no habían sucedido, como su muerte, como si ya hubieran ocurrido. Jesucristo iba a la cruz para morir, para luego resucitar. Y en la cruz Él diría, consumado es. Es decir, todo está cumplido. Y eso quiere decir que nuestra redención fue consumada. Jesús había hecho todo lo que era necesario hacer y no podemos nosotros añadir nada a su obra terminada.
Jesús cumplió su misión aquí en la tierra. Y con ello glorificó a su Padre, obedeciéndolo en todo, absolutamente en lo que le había mandado. Por ello, ahora el Padre lo glorificaría a él para que aquella gloria que él tenía como hijo cuando descendió del cielo a la tierra, aquella gloria volviera a tenerla nuevamente, le fuera de vuelta y volviera a estar a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Esta porción, hermanos, estos 5 versículos del Evangelio de Juan, en esta oración de Jesucristo, sigue más, desde luego, la oración, y en otro momento lo podremos ver, pero en estos versículos nos damos cuenta nosotros, en esta maravillosa oración de Jesús, que en toda su vida, el Señor Jesucristo, y hasta el final, en la cruz, el propósito, el deseo de Jesús era que su Padre fuera glorificado. Ese era el propósito. Ahí manifiesta Jesucristo el único deseo, propósito y que tenía en la mente y en su corazón de que su Padre fuera glorificado. ¿Y qué dice la palabra acerca de nosotros respecto de Jesús? ¿Qué dice Jesús que seamos nosotros? Dice que seamos imitadores de Él, ¿verdad que sí? Sed imitadores de mí. Y Pablo también lo consigna. Bueno, pues si hemos de ser imitadores de Jesús, entonces nosotros también debemos glorificar a Dios. También debemos glorificar a Dios. En nuestra vida cristiana, nosotros solamente tenemos ya una vida que debe ser cristiana. Ya no debemos tener otra vida como la que tiene el no creyente, el que no conoce a Jesucristo. Por eso pudiera ser redundante. En nuestra vida cristiana, entendemos que así debe de ser. En nuestra vida cristiana, sin embargo, tenemos muchas batallas todos los días. Muchas batallas todos los días. Y olvidamos, como mencioné hace rato, que en nuestra vida no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, sino que en nuestra vida cristiana se trata solamente de Dios. Cada día nos la pasamos orando al Señor, sí, pero orando por nosotros, orando por nuestra enfermedad, orando por nuestras necesidades, orando por la carencia económica, orando y diciéndole: Señor, cuídame, Señor, sáname, Señor, dame un trabajo digno, Señor, te pido por mi hijo, dame esto, dame el otro, llévame, tráeme, cuídame. Y en todo lo que haces en el día, ¿glorificas a Dios? ¿Te acuerdas de darle la gloria a Dios? ¿Hacemos todo para la gloria de Dios? Seguramente ni nos acordamos en muchas ocasiones. No nos acordamos eso tan importante. Hacemos las cosas para que salgan solamente para nuestro beneficio, solamente para nuestro bien. Por eso batallamos y por eso nos preocupamos haciendo todas las cosas. Nuestros pensamientos, nuestras necesidades urgentes nos desvían de darle la gloria a Dios. Nuestros propios deseos nos llevan a acciones que no glorifican a Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón que no estás glorificando a Dios? Nuestro deseo es glorificar a Dios. ¿De verdad queremos conocerte, Señor? ¿De verdad queremos imitar a Jesucristo? El deseo de Jesús para con su Padre es siempre glorificar su nombre. Ese es nuestro deseo.
Nuestro deseo es glorificar también el nombre de Dios en todas las cosas que hacemos. Tal parece que no. Tal parece que no. De otra manera, hermanos, seríamos toda una iglesia unida en amor. Por eso digo que tal parece que no. De otra manera, seríamos toda una iglesia unida en amor. Pero hay algunos hermanos que solamente se unen a la iglesia por las bancas. Solamente por las bancas están unidos a la iglesia. Porque llegamos y nos sentamos unos junto a otros, unos en un módulo, y estamos unidos por las bancas. Unidos solamente por las paredes del templo que nos encierran. Pensemos en ello, analicémoslo. Unidos en amor, cantamos y nos tomamos las manos. Muchas veces lo que une a algunos es la banca y las paredes, nada más. Para que seamos una iglesia unida en amor y que sirva en amor al Señor, debemos combatir el pecado. Debemos combatir el pecado que cada uno de nosotros tenemos. Debemos combatir esas faltas que desagradan al Señor, ese pecado que persiste entre nosotros como iglesia. Ese pecado que se mueve de una manera invisible, pero que va creciendo hasta que brota y se da a conocer en la iglesia toda. Pero ¿saben por qué? Porque el pecado no se puede encubrir. El pecado no se puede encubrir, no se puede ocultar todo el tiempo. Muchos de nosotros quizá lo hemos experimentado y lo sabemos. Y ahí vamos otra vez. El pecado no lo puedes encubrir todo el tiempo. Ninguno de nosotros. El que encubre su pecado no prosperará, dice Renato. No, dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Así que no debes negarlo, no debes ocultarlo, porque eso es agregar pecado sobre pecado. No debes justificarlo como si hubieras hecho lo correcto. No debes atenuarlo ni excusarlo. No se puede encubrir el pecado delante de Dios. Quizá podemos engañar al hombre o a la iglesia un tiempo, pero a Dios no se le puede engañar bajo ninguna circunstancia. Como iglesia del Divino Salvador, dice la palabra, debemos de orar unos por otros. Debemos de orar unos por otros. Y orar, como dice el apóstol Pablo, allá en 2 Corintios 5, 20 al capítulo 6, versículo 2. Se lo voy a leer. Así debemos de orar como iglesia por el pecado de la iglesia. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como Iglesia del Divino Salvador, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Qué tremenda oración de Pablo. Qué tremendas palabras de Pablo. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Así que, hermanos, entre nosotros,
aquellos que viven engañados en sus pensamientos y no reconocen ni se arrepienten todavía de su pecado, no reciban en vano la gracia de Dios. Pidan perdón y pidan capacidad para restituir el daño causado por el pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Pero solemos aprendernos de memoria y recibirlo con todo gozo la segunda parte nada más. Mas el que los confiesa, se aparta y se aparta, alcanzará misericordia. Primero hay que reconocer nuestro pecado, que no va a prosperar, ni nosotros vamos a prosperar espiritualmente, ni la iglesia va a prosperar, porque es como el pecado de Acán, que no podían seguir la marcha del pueblo por el pecado de Acán. Otro día pudiéramos predicar sobre eso, algunos de nosotros, algunos de ustedes también. Pero necesitamos nosotros, hermanos, analizar nuestra vida. Yo les invito, y me incluyo, les invito a reflexionar seriamente en esto. Que la palabra de Dios les enseñe, les redarguya, les corrija, les instruya en justicia y que mediten si sus pensamientos y acciones glorifican a Dios. Como iglesia decimos todos unos a otros, combatiendo el pecado, hagámoslo por favor. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y conocer más a Dios en nuestra vida. Estamos viviendo demasiado tiempo para nosotros mismos. Estamos viviendo demasiado tiempo para nosotros mismos. Vivamos ahora para aquel que nos amó y nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y aquí hay un mensaje del Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos hizo la siguiente encomienda para nuestra vida. En una paráfrasis de este versículo de Mateo 5 dice Jesucristo: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Está brillando tu luz? ¿Está brillando mi luz? ¿Está brillando tu luz? Es decir, vives en obediencia a Dios y su palabra de tal manera que cuando la gente ve tu acción se quede pensando y hable bien de Dios. Lo resumimos siempre en tu buen testimonio. Un poquito más explicado. ¿Está brillando tu luz? De tal manera que con tus actos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, toda la gente que te ve se quede pensando y hablando bien de Dios. Hermano, hermana, fíjate bien en lo que eres. Fíjate bien en lo que haces cada día. Da gloria a Dios en todas las áreas de tu vida. En tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, en el trabajo, en la iglesia, en tus pasatiempos que tienes, que son lícitos, en tus vacaciones, cuando te vas, cuida lo que haces con tus amistades, en lo personal y más aún en las redes sociales hoy en día. En todo, que tu luz brille de manera que la gente se quede pensando y hablando bien de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que él se dice cristiano y mira cómo él vive, cómo... No, ese alguien de quien se refieren o ponen como ejemplo no estaba brillando su luz. Y qué triste que por todos lados es triste, pero que allá afuera se diga eso, que no brilla su luz. Pero que más aún aquí en la iglesia se diga que no brilla su luz. Eso es más tremendo si pudiéramos catalogarlo. No podemos hacerlo porque delante de Dios pecado es pecado. Lo cometas donde sea. ¿Están de acuerdo? Sí, están de acuerdo.
antes de ir a la cruz, el ruego de Jesús fue que Él pudiera glorificar a su Padre. Dice Juan, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón siempre. Que nuestra oración diaria pueda ser, Señor, ayúdanos a vivir brillando de tal manera que las personas piensen y hablen bien de ti y que deseen venir a conocer tu evangelio y sean salvos por tu gracia, y que esta iglesia crezca en todo para la honra y gloria del Señor. Oremos. Nuestro buen Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nosotros también sabemos, Señor, porque nos has enseñado en tu palabra y en nuestra comunión diaria, también sabemos como Cristo que tú siempre nos oyes, Señor. Y sabemos, Padre, que podemos esperar tu bendita respuesta. Ayúdanos, Señor, para reconocer nuestros errores, nuestros caminos. Enderézanos, Señor. Enderézanos para ser conforme a tu palabra, agradándote en todo. Que como iglesia, Señor, podamos seguir adelante, más aún en este tiempo que no tenemos pastor todavía, para que, Señor, no decaiga el ánimo, no decaiga el espíritu, sino al contrario, Señor, tocados por tu Espíritu Santo, en arrepentimiento y fe, clamemos por tu perdón, Señor, y vivamos en una armonía completa a la luz de tu palabra. Todo, Señor, para la honra y para tu gloria. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este mensaje. Si Dios quiere, en 2 domingos continuamos con el Evangelio de Juan 17.